Buenas tardes. Pues vamos entonces a comenzar. Espero que esta sesión del día de hoy pues nos dé mucha luz, mucha más luz que la que hemos visto en semanas anteriores, ¿verdad? En este diálogo divino número 140, el doctor habla sobre los ángeles. Claro, no digamos como mucho, pero sí dice algunas cosas que son muy importantes. Y entonces una de las hermanitas me envió un documento que escribió el doctor referente a Los Ángeles, un estudio que él hizo, y se lo envió a ustedes también para que ustedes lo tengan y ustedes lo lean en su tiempo, para que vayan aprendiendo también sobre lo mismo. Quiero hacer una aclaración de la semana pasada. Un comentario que se hizo fue, y es necesario aclararlo, porque quedó grabado, ¿verdad? Un comentario es que María Valtorta nos enseña a vivir en la divina voluntad. Entonces, María Valtorta no nos enseña a vivir en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque quien tiene el depósito de las verdades divinas es Luisa. O sea que las verdades divinas se aprenden a través del libro del cielo, a través del libro escrito por Luisa Picarreta, que realmente fue escrito por Jesús, pero Luisa Picarreta era la que iba poniendo ¿verdad? Su mano y la pluma para escribir. Entonces, esa es la primera aclaración. Y la segunda es que aclarar de que Judas Iscariote, el comentario dice que Judas Iscariote no perdió la vida divina al pecar. Entonces, es muy importante aclarar que ninguno vivía en la gracia hasta que Jesús murió y resucitó. Y fue inmediatamente al limbo a traerse esa turba de gente, como dice en la Reina del Cielo, que es en el día 29. Para los que quieran también, pues pueden leer esa partecita. Además de que estábamos todos muertos a la gracia. Al estar muertos a la gracia, pues se obtiene la gracia, se obtiene la vida divina en forma de germen en el sacramento del bautismo. Y el sacramento del bautismo se instituye con Jesús. Él es quien instituye el sacramento del bautismo y todos los demás sacramentos, solo para que tengamos esa aclaración, ¿ok? ¿Alguna duda o algo que quieran comentar? Con mucho gusto. Si tienen alguna duda, lo podemos aclarar ahora. Pues si no, entonces vamos a escuchar la sesión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos al doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con el tema de María, un tema fascinante, bellísimo, apasionante. ¿Qué le parece, doctor? No, pues ya lo dijiste todo. ¿Qué quieres que diga yo? No, pero así es. O sea, estamos viendo a María desde el punto de vista de una descripción de María Valtorta. Bueno, en el libro de Gabriel Roschini. Pero sí es muy, ¿cómo diríamos? Fascinante lo que está narrando. La forma como Jesús presenta a su madre, todos los diálogos que hay refiriéndose a María, es toda una belleza, ¿no? Ahora vamos a ver esta parte, o sea, María, vamos a ponerlo de esta manera, María presente en los misterios de Dios. O sea, porque en realidad María está en todo, aparece en todos lados, aunque veladamente. Sin embargo, bueno, la presencia de ella es innegable, teniendo en cuenta que ella es el mismo eslabón de la humanidad de Jesús. O sea, tiene la misma vida, la misma voluntad, por lo tanto está incluida en todo, ¿no? Sí, o sea, hay un libro en donde, en la Biblia, en donde se habla de que la sabiduría
estaba presente en la creación, que de ella tomó parte en la creación, que Dios se valió de ella para la creación. Y Jesús nos dice que no es de la sabiduría, sino que se refiere a María. O sea, sí que María está presente en todo momento en la historia, no tanto de la creación y de la redención, que sería prácticamente su ámbito de trabajo, sino incluso con Dios desde toda la eternidad. Así que bueno, pues vamos a ver a María en los misterios de Dios, y ahora el tema que se nos presenta en el libro es María presente en la prueba de los ángeles como de los hombres. ¿Sí? Vamos a empezar. Sí, dice, reina y maestra de los hombres, pero también de los ángeles. Después de haberlos creado, ángeles y hombres, para ser súbditos de la reina del universo, Dios los adornó de la gracia, los elevó al honor de hijos suyos, partícipes de su naturaleza divina, y los puso en un paraíso de delicias. Aquí yo sí quisiera hacer una pequeña aclaración. Aparentemente está incluyendo a los ángeles en esto que acaba de decir. Y digo aparentemente porque dice para ser súbditos de la reina del universo. Ahí no hay problema. Dice Dios los adornó de la gracia. Tampoco hay problema. Los elevó al honor de hijos suyos. Ahí ya empezamos con un poquito de discrepancia. Y luego dice partícipes de su naturaleza divina. Aquí sí definitivamente yo no estaría de acuerdo en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los ángeles, para poder participar de la naturaleza divina, o sea, no son divinos, son seres creados. Para que hubieran podido participar de la naturaleza divina, tendría que haber la divinidad, por medio de alguna de las tres personas, tendría que haberse unido a la naturaleza angélica. Igual que la segunda persona de la Trinidad se une a la humanidad a través de su propia humanidad. O sea, se hace carne y eso es lo que une, lo que da la posibilidad de unión entre lo divino y lo humano. Así que eso de que les participa de su naturaleza, híjole, no sé, y sobre todo que no es lo que está escrito en el libro, sino es la opinión de la persona que escribe el libro. Sí. Entonces sí habría que tomarlo un poco con reserva, ¿no? Uh-huh. Pero de lo demás no hay problema, o sea, seguimos. Sí, dice, los ángeles en el paraíso celestial y los hombres, los dos primeros, en el paraíso terrenal, para que viviesen en la caridad, en la amistad divina, y después de haber superado la prueba, después de haber dado a Dios el amor que Él exige y merece, pudiesen ser admitidos al premio de la gloria celestial, a la total y perfectísima felicidad. La prueba de los ángeles consistió en el hecho de que Dios les propuso adorar la palabra divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, aceptar, adorando la revelación del pensamiento eterno, que después habría debido encarnarse, hacerse hombre. La prueba de los dos primeros seres humanos consistió en aceptar, obedeciéndola, la palabra divina, absteniéndose de comer el fruto del árbol prohibido. Bueno, vamos a acabar de leer para después comentar, ¿no? Porque sí, vale la pena hacer un comentario sobre esto. Un cierto número de ángeles y los dos primeros seres humanos, o sea, nuestros progenitores, no superaron la prueba, no se sometieron a la palabra de Dios y así perdieron la gracia de Él. Un grupo de ángeles encabezados por Lucifer, movidos por la soberbia, no aceptó, adorándola,
la palabra divina, y entonces se sacudió el paraíso celestial, el de los ángeles, del cual Dios los expulsó de inmediato y los precipitó en el infierno. Bueno, entonces nos habla de la prueba de los ángeles, ¿no? O sea, nos dice que fue el comunicarles el hecho de que tenían que adorar, servir al verbo eterno, o sea, la palabra de Dios, que se iba a encarnar, que iba a tomar carne. Esto lo relacionamos con lo que dijimos hace un momento. O sea, para que el ángel hubiera podido participar de la naturaleza divina, tendría que haber habido una angelización del verbo para que hubiera podido conectar esas dos naturalezas y que el ángel se hubiera podido poner a la altura de la naturaleza divina. Y esa fue precisamente la culpa del ángel. O sea, el rebelarse no a servir, porque el ángel es servidor, ya de por sí, o sea, fue creado como servidor. Pero Luzbel, que era el más agraciado, pensó que cómo podría él ir a adorar a un ser humano, ¿sí? Es que no alcanzó a comprender que ese ser humano estaba habitado por la segunda persona de la Trinidad y que era Dios prácticamente, porque se está refiriendo a Jesús, ¿sí? Y luego cuando piensa en nosotros como repetición, como copias de aquel ser humano, dice no, definitivamente no, porque creyó ilusamente que era superior a la naturaleza humana. Y el ángel de ninguna manera es superior a la naturaleza humana. Primero, porque la naturaleza humana, la verdadera naturaleza humana, es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, Adán inocente, donde la divinidad estaba fundida en aquella naturaleza humana y donde el hombre participaba de los dones y de todas las prerrogativas de la naturaleza divina. Era lo que se llamaba los dones sobrenaturales que tenía el hombre, pero le eran dados como naturaleza, por lo tanto el hombre era infinitamente superior al ángel. Y creo que esto también se entiende si logramos visualizar que el primer hombre es Jesús, sí, y el ángel no puede ser superior a Jesús, primera cosa. Entonces, el ángel se revela a eso y dice, no, yo no puedo ir a servir. Tienes que angelizarte. Y ahí empieza aquella batalla, en fin, todo lo que sabemos, el demonio y los que lo siguen, tratando de convencer a los ángeles buenos, y los ángeles buenos tratando de convencerlos de que pues recapaciten. Sabemos lo que pasó. Tenemos ahora ya un demonio con un número incalculable de seguidores que son los demonios. Lo de que les comunica esta verdad, este hecho. En Luisa, Jesús nos habla de la prueba de los ángeles y nos lo pone que en los 9 coros angélicos se diferencian entre sí de acuerdo a la comunicación de extensiones de conocimiento de su voluntad. A quienes les dio una extensión de conocimiento, que serían los ángeles, y a quienes les alcanzó a dar 9 extensiones de conocimiento, que serían los serafines, los querubines, los más cercanos a Dios. ¿En qué lugar quedó Satanás, quedó Luzbel? ¿En el primero? En el segundo, porque es arcángel. ¿Era arcángel? Así es. Sí. Entonces, se supone que en la primera extensión de conocimiento, o sea, la superó. ¿Cuál habrá sido?
que iba a crear. Son seres creados. Ustedes, ángeles, son seres creados por mí. Nadie pudo decir que no. Entonces, todos pasan esa prueba y ahora Dios separa a unos y ahí los deja, esos son los ángeles, y a los demás les da una segunda extensión de conocimiento. ¿Cuál podría ser? O sea, la creación. Y Luzbel pasa esa prueba y ahora queda como arcángel. La tercera prueba fue esta. Me voy a encarnar, y ahí fue donde se reveló y donde cayó. ¿Sí? Por eso es que él es arcángel. Pero según nos narran, o sea, tanto en la revelación pública y sobre todo en las revelaciones privadas, que demonios hay de coros más arriba. Eso quiere decir que siguió habiendo revelación, o sea, un buen número pasó, aceptó aquella verdad, pero no aceptaron verdades superiores. ¿Cuáles podrían haber sido? Sí, no sé, pero yo pienso que pues la caída, o falla de la prueba es haberse querido poner al nivel de Dios, de discutirle. Así es, de discutir de que a lo mejor no tenía razón él y ellos sí. En ese momento, de alguna forma están comiendo de ese árbol del bien y del mal. Bueno, ellos tenían una voluntad y esa voluntad, estamos hablando que la prueba de los ángeles fue anterior a la creación del hombre. Sí, para lo que me refiero, el querer cuestionar a Dios. Así es. Y la soberbia de decir, eso lo tienes que hacer en mí. Yo soy el más indicado para que tú te angelices, ¿no? Sí. Entonces, así es. Así que bueno, podemos saber que los ángeles, su diferencia en los coros es por el número de extensiones de conocimiento de la divina voluntad. Otro punto que es importante, y perdón que nos estamos alejando de María, pero creo que esto vale la pena aclararlo. El ángel es inferior al hombre también en naturaleza. ¿Por qué? El ángel tiene la capacidad de recibir el conocimiento como en lo que se llamaría la ciencia infusa. O sea, se le da un conocimiento y lo capta totalmente, pero no lo puede adquirir, le es dado. Lo capta, lo tiene, lo vive, pero no puede adquirir otro conocimiento. El hombre no tiene la capacidad, tenía la ciencia infusa, la pierde después del pecado original, pero ahora nosotros tenemos la capacidad de poder seguir aprendiendo. No estamos supeditados a lo que se nos da, sino estamos supeditados a lo que nosotros conseguimos. ¿Sí? Por ejemplo, en las verdades de la divina voluntad pues, tenemos la revelación en los 36 libros de Luisa, y cada quien irá adentrándose de acuerdo a su, ¿cómo diríamos? A su gusto, a su deseo, a su esfuerzo, y eso nos hará crecer a la criatura a diferentes alturas. Y no son dadas en cascada, pero no se nos pega muchas. Bueno, habrá que ponerse un poco que sea pegamento. Entonces el hombre tiene la capacidad, lo que aparentemente es una diferencia, una inferioridad con el ángel, pero en realidad es una superioridad en relación con él, porque nosotros a través de una voluntad limitada, débil, que no abarca todo, pero tenemos la posibilidad de ir aumentando el conocimiento. Y no es que nos lo impongan y nos digan a ti nada más 2 y te quedas como arcángel, sino que nosotros decidimos hasta dónde queremos llegar. Y eso Jesús nos lo dice, y dice que
nos quiso dar su ser completo, pero no nos cabe, y que por eso nos dio su vida y su voluntad para hacer crecer su vida hasta donde nosotros quisiéramos. En fin. Y luego viene la prueba de los hombres. O sea, tampoco la pasa. No es una prueba más que pudiéramos decir semejante. ¿Por qué? Porque acá les están dando la verdad con todo el conocimiento. Acá el conocimiento lo tenía el hombre, en eso sí era prácticamente igual, o sea, el ángel tenía el conocimiento que Dios había querido darle, aquí el hombre tenía el conocimiento de vivir en la divina voluntad. Quizá no tenía el conocimiento de todas las verdades en cuanto a tenerlo digerido, pero Jesús nos dice en los Escritos que ellos conocían todas las verdades, todas, que contenía la divina voluntad. Así que en términos generales, en ese sentido como que estaba a la par. Por lo tanto, aquí no es de verdad en verdad, sino tiene todo. El ángel no, el ángel tiene que ir aceptando. El ángel falla en una y se queda en ese grado. Aquí el hombre falla y se cae totalmente, y se cae y pierde la gracia, y ahora ya no es capaz de poderse salvar. ¿Sí? Entonces también ahí hay una enorme diferencia con los ángeles. Y ahora el hombre tiene la posibilidad de regresar por medio de la redención. El ángel no. El ángel quedó condenado para el resto de la eternidad, y el hombre viviendo en el tiempo tiene la posibilidad de regresar nuevamente a través de los sacramentos, a través de la penitencia. Así que bueno, tenemos una diferencia, yo creo, para mí es bastante grande. Sí. Vamos a seguir. El ángel Azarías le narra a Valtorta lo siguiente. Hay que aclarar quién es el ángel Azarías. O sea, el ángel Azarías es el ángel de la guarda de María Valtorta. ¿Sí? Y este ángel él tiene comunicación con ella y le habla en ocasiones y le da ciertos conocimientos. Así que bueno, vamos a ver qué le dice. Cuando el pecado de Lucifer sacudió el orden del paraíso celestial y arrastró al desorden a los espíritus menos fieles, un gran horror nos invadió a todos, como si alguna cosa se hubiese desgarrado, se hubiese destruido, y sin esperanza de verlo resurgir otra vez. En realidad así era. Sin esperanza de verlo resurgir otra vez. Se había destruido aquella total caridad, venida a menos en los ángeles rebeldes, que antes era la única existente allá arriba, y había sido golpeada por un torbellino del cual brotaban humos pestilentes de infierno. Estaba destruida la absoluta caridad de los ángeles y había surgido el odio. Estábamos desconcertados, como en el cielo se puede estar, es decir, en el paraíso celestial. Nosotros, el ángel Azarías y sus compañeros, fieles al Señor, lloramos por el dolor de Dios y por su enojo. Expresiones antropomórficas que también se encuentran en la Biblia. ¿Lloramos? Esto también es importante. Son descripciones que el hombre hace, pero con relación a su propia, como reflejando lo que es el hombre, reflejándolo en Dios, y a veces lo refleja en el ángel. Dios no cambia. Dios es inmutable. Así que esta parte hay que entenderla de esa manera. O sea, se está poniendo como alegoría, como antropomórficamente, o sea, comparándolo con el hombre, pero no es real. ¿Sí? Lloramos sobre la dañada paz del paraíso celestial, sobre el orden violado, sobre la fragilidad de los espíritus. Ya no nos sentíamos seguros de ser impecables,
a pesar de estar hechos de puro espíritu. Curiosísimo, ¿no? Ya no nos sentíamos seguros de ser impecables. Lucifer y sus iguales nos habían demostrado con su ejemplo que también un ángel puede pecar y convertirse en demonio. Sentimos que la soberbia estaba latente, desarrollarse en nosotros. Temimos que ninguno, excepto Dios, pudiese resistir a ella, pues Lucifer había cedido a ella. Temblamos por estas fuerzas oscuras que pensábamos pudiesen invadirnos, y podría decir, ignorábamos que existiesen y que brutalmente se nos descubrían. Abatidos, nos preguntábamos con latidos de luz: ¿entonces no sirve ser así de puros? En tal caso, ¿quién dará a Dios el amor que Él exige y merece si nosotros también estamos sujetos a pecar? En eso estábamos, cuando, elevando nuestra reflexión desde el abismo de la desolación hacia la divinidad y mirando su esplendor, con un temor hasta entonces ignorado, contemplamos la segunda revelación del pensamiento eterno. María, que adoró y sirvió a la encarnación de la palabra divina. Si por el conocimiento de la primera revelación, o sea, la encarnación de la palabra divina, vino el desorden creado por los soberbios que no quisieron adorar la palabra divina, por el conocimiento de la segunda, o sea, María, que adora y sirve a la encarnación de la palabra divina, regresó a nosotros la paz que se había turbado. María, la segunda génita, o sea, la segunda humanidad en la mente de Dios, es ahora el baluarte, vamos a decirlo así, para retribuirle a Dios con todo lo que Él había perdido, con todo el dolor que le habían provocado estos seres, Adán y Eva, al haber pecado, ¿no? Y creo que se marca esa diferencia. En los ángeles es irremediable su caída, en el hombre es todavía reversible, exactamente. Y aquí, como está hablando de que les llega la preocupación de que hay ese problema latente dentro de ellos de que pueden pecar. Así es. No, pero recordemos que eso fue en el momento de la prueba. Sí, por eso a lo que yo voy. Se supone que Luzbel y los otros pues tenían algo de buenos también, hasta que caen. Y el momento que caen, ellos pierden todo lo bueno y se convierten en el mal perfecto, digamos, ¿no? Y los buenos pierden todo lo malo y se convierten en el bien perfecto, ¿no? Bueno, de alguna manera así es. O sea, el momento que deciden sí con Dios, en ese momento quedan confirmados en la santidad angélica perfecta. Y al hombre le va a pasar lo mismo, más o menos, ¿no? En ese aspecto. Es que el problema, Alejandro, es que la prueba del ángel es en la eternidad. Sí. Y una vez decidido, en ese momento ya quedó eternamente y no hay forma de que se puedan salir porque ya no hay actos. O sea, el ángel tuvo un periodo de tiempo de actos, de poder actuar, sí, pero en cuanto dijo sí o dijo no, se cerró el tiempo para ellos. Y por eso es que ya no puede haber ni redención, ni no podemos hablar de redención, no puede haber perdón, ni puede haber condenación. Un ángel bueno ya no se puede salir, un ángel malo ya no puede entrar. Cosa que el hombre sí, porque nuestra prueba es en el tiempo. Sí, pero el hombre al morir, ya después de su decisión, ya va a perder o todo lo malo o todo lo bueno, depende de su decisión. Exacto, así es. Bueno, pues amigos, yo creo que es un tema que nos va a llevar un tiempo el poderlo analizar, pero creo que es importante irlo puntualizando, ¿no?
Y ahorita llegamos hasta el momento inicial de lo que es mostrar a María en este ámbito, pero bueno, queda como pendiente para el próximo programa. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Interesante, ¿verdad? ¿Quieren compartir algo sobre esta sesión del doctor? Por mi parte, el doctor hace mención de, cuando habla de los ángeles, del volumen 17-21, que se lo escribí en el texto por si quieren podemos rumiar esa lectura. Y también está la otra lectura que es la 17-25, que la podemos también rumiar, que es la de la prueba de María. Como esta sesión es de la prueba de los ángeles y de la prueba de María, pues entonces podemos rumiar esas lecturas después de que ustedes den sus comentarios. O sabemos mucho de ángeles o no comprendimos nada. Sí. No, me pareció muy interesante, pues uno desconoce de todo lo de los ángeles, porque a uno nunca le hablan de eso, ¿cierto? Y me pareció muy interesante, pues, de que ellos también tuvieran esa prueba, de que ellos también tuvieron esa prueba y tan hermoso, pues, de que el Señor, pues, o sea, el Señor les puso de que era la palabra, el verbo que tenía que, y mire cómo se revelaron, y desde ahí ya ellos, porque ya ellos dijeron, ¿cómo así? Pues adorar a otro, ya, entonces de ahí la caída de todo. Y entonces me pareció como muy interesante porque eso no lo conocíamos, pues yo no lo conocía, no sabía de todo esto, ¿cierto? Sí. Me pareció muy, porque pues a uno siempre le han dicho que los ángeles son servidores y que eran cuidadores de nosotros, pero no de todo pues de todo lo que nos han comentado, me pareció muy interesante. Realmente lo es, y el libro de Cielo nos habla de la prueba de María, además de que ella nos habla también de su prueba en la Reina del Cielo, pero vamos a rumiar esa prueba, y es que todos tenemos que tener esa prueba. La de nosotros es diaria, la de María fue en su creación, la de los ángeles fue en la eternidad, y así todos tenemos esa prueba, así como Dios se fía de su criatura, ¿verdad? Y Sí, es que María también tuvo que ver con ellos ahí, porque mire, ella que es la que le ayudó a los apóstoles, porque eso es lo que nos han comentado, pero, y lo sabemos, que ella era en el tabernáculo, pues acogió a los apóstoles, los acogió, los volvió pues a perdonar, a perdonarles por todo lo abandono que hicieron contra Dios. Y ella los acogió y los fue otra vez encaminando, y así ella también con los ángeles también hizo lo mismo. O sea, ellos estaban como que todos preocupados, tristes y no sabían qué hacer y llegó María, pero ella espiritualmente, porque no con palabras, sino espiritualmente, ellos, los ángeles, se arrimaron a ella, pues y la cogieron y le acopiaron todo y volvieron a Dios. Me pareció muy lindo eso. sí, dice aquí en esta lectura, en la página 70, que ellos contemplaron la segunda revelación del pensamiento eterno, que es María, que ella adoró y sirvió a la encarnación de la palabra divina, o sea, a su Hijo, al hombre Dios, al Verbo eterno encarnado. Por si el conocimiento de la primera revelación, la encarnación de la palabra divina, que esa es el Padre generando al Hijo, el Hijo retribuyéndole al Padre, ¿verdad? Todo lo que el Padre le había pedido. Ahí se conforma el amor, pero el Padre, como quería amarse por fuera, pues entonces el Hijo se crea una humanidad y entonces esa es la creación del hombre Dios. Pues entonces, por eso es que dice aquí, si por el conocimiento de la primera revelación, que fue la revelación a los ángeles, sobre el hombre Dios, sobre la palabra encarnada, vino el desorden, que fue porque ellos no estaban de acuerdo, algunos de ellos,
creado por los soberbios que no quisieron adorar la palabra divina. Por el conocimiento de la segunda, que es de María, María que adora y sirve a la encarnación de la palabra divina, regresó a ellos la paz, o sea, a los ángeles, regresó la paz. Ellos estaban turbados, se sentían como que en la página anterior decía que se sentían, que nos sentíamos, que ya no se sentían seguros de ser impecables. Muy interesante, ¿verdad? Esa lectura de María Valtorta. Gracias, María Eugenia. Betty tenía la mano levantada y la bajo, no sé si es que ha tenido dificultades. No tengo dificultades. Prácticamente lo que yo iba a decir lo dijiste tú. Si acaso puedo ampliar un poquito, con el Catecismo de la Iglesia Católica, que también pues nos habla muy hermoso de todo esto. Bueno, yo encontré varias citas, déjenme decirles, con respecto a la Virgen, y hasta puse mi link, dije no se me vaya a perder, con respecto a la Virgen, del numeral 266, no es cierto, del 963 al 975, nos habla todo acerca de la Virgen, cómo es que ella fue elegida, cómo fue la madre de los cristianos, todo esto. Y luego más adelante, allá por el 300 y cachito, ahorita les digo cuál, del 391 al 395, aborda lo que es la caída de los ángeles. Y del 396 al 409, trata sobre lo que es nuestros primeros padres, Adán y Eva. Bueno, todo esto y no les sigo porque yo me emocioné. Del 410 al 411 nos habla de la promesa del Salvador. Y bueno, todo esto nos lleva a la conclusión de lo que tan prácticamente ahorita nos comentó el doctor Tomasini y de lo que nos habla aquí el padre Razzoni. ¿Cómo se llama? El padre Roskini. Ajá, él sobre esto. Ahora la lectura del libro de Azarías, que está hermosa, ay, de veras, le abre a uno más la mente, la luz, le da más luz. Dentro de esas luces, también Lupita es un farote, porque ciertamente que en cada lectura a veces el Señor te permite vivir y conocer también tus. Y dentro de esas fallas, pues la soberbia, que es muy fuerte, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, y como me decía anoche Lupita, cuenta cuántas veces dices yo, yo, yo. Y es verdad, en ese yo, yo, yo está la soberbia, y entonces nos estamos alejando. Pero es muy importante reparar todos esos yo y decir perdón, Señor, porque yo en verdad no soy nada, tú eres todo y tú nos das todo. Entonces, híjole, es bien hermoso todo esto. A mí me tiene enamorada. Yo quisiera hablarles mucho, muchote, pero también la lectura del libro de cielo, tanto la 1721 como la 1725, wow, 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 wow. Están hermosísimas, llenas de luz, llenas de conocimiento. Y no me quiero adelantar para que las lean. Y si le buscan, en verdad van a encontrar muchas, muchas escrituras. Yo estaba haciendo como un cuadro sinóptico, porque para mí fueron muchas, muchas lecturas de repente. Dije, me estoy haciendo bolas. Las que traía abajo ¿cómo se llama? En el hincapié, por decir de la hoja, que si las consultamos se nos va develando. Y como dice precisamente la escritura de María Valtorta, porque todo esto es velado. Mas, sin embargo, el que está en el querer divino, que quiere en verdad conocer y va leyendo y va viendo, el Señor va descubriendo los velos para que vayan viendo. Y entonces uno pues se va dando cuenta de tantas bellezas y de cómo que aunque sintamos que a veces no estamos cometiendo ninguna falta, ningún error, ni nada,
eh, sí lo estamos haciendo. Y debemos de estar en una continua reparación, en un continuo sometimiento a la divina voluntad. Esa palabra divina que es Jesús y que así nos lo revela, ¿no? Que los ángeles no tenían, su prueba fue más que aceptar la palabra divina, que era Jesús. Y el hombre, pues su prueba era no tomar el fruto prohibido. Y sin embargo, los dos fallaron, pero a los dos se les dio como salvación a nuestra Santísima Madre. Y bueno, de ahí se despega todo y está bellísimo, en verdad. Gracias. Quiero decir mucho, puedo decir porque no quiero adelantarlas, pero, pero quiero que vayan descubriéndolo poco a poco. Por eso les doy las citas. Sí. Y ahorita en el libro del cielo lo van a descubrir también muy hermosamente. Gracias. La prueba de los ángeles era el de servir al hombre Dios, ¿verdad? Esa fue la prueba que Lucifer no pasó. Bueno, gracias, Betty. Sí, Lupita. Buenas noches. Gracias, Mirta. Buenas noches. Estas son las lecturas de las pruebas. Y yo recuerdo que en Doctrina Católica analizamos todo lo que pasó con los ángeles a partir de lecturas de Santa Hildegarda, de San Sorágreda, de Azarías también, que ahí cuando lo estudiamos, recuerdo que encontramos que fue el ángel que acompañó a Tobías en su viaje para ir a buscar a la futura esposa y que lo acompañó también durante ese tiempo de la boda y lo salvó de morir del demonio. No sé si se recuerdan quienes estuvieron con María Valtorta. San Y Rafael entonces Arcángel. ¿qué Ajá. manda? San Rafael Arcángel es el que fue Ajá. con Tobías. Ajá. Entonces, el, el tema aquí es que hay dos revelaciones para los ángeles. Una es que el verbo se iba a encarnar en el hombre, y eso es lo que no aceptó Satanás, que quería que se encarnara en ángel. Y, y la otra revelación es aparte que se iba a encarnar, ¿verdad? Que se iba a encarnar en María. Y la otra revelación fue sobre María. Entonces, ambas comprueban la importancia de la humanidad para Dios. Y hay un detalle en ellas, que fueron distintas en el tiempo, según lo que estudiamos en aquella vez. No sé si se recuerdan. Y si fueron diferentes en el tiempo, no es que los expulsó de inmediato. Y Azarías, recuerdo, que dijo en sus comentarios, y Sorágreda, que si Dios era justo, no los iba a tirar de una sola vez. Y sí les dio la segunda. Así es que no los expulsó de inmediato a los ángeles. Les dio el segundo chance, que fue el hablar de María. Y allí fue que ya ellos no aceptaron, porque siquiera allá en la encarnación, pues era el Verbo eterno que se iba a encarnar, pero aquí una mujer totalmente según los ángeles, ¿verdad? Hoy sabemos quién es María y de dónde surgió y dónde estuvo, ¿verdad? Entonces, ese tema de que de inmediato los expulsó, según esos estudios que hicimos, no, le dio tiempo para darles una segunda oportunidad en función de la justicia divina. Y eso pues quería comentarles. Y hay otro detalle que aunque no lo hemos leído ahorita, pero lo hemos
tenido las lecturas. Si ustedes se fijan, cuando nace Jesús, se nos dice que alguien se lo entregó a María. No fue ella la que lo recibió. O el ángel. Ajá, fue el ángel. Y digo yo, ¿por qué pasó esto? ¿Qué hicieron los ángeles que se quedaron? Y entonces fueron fieles. Y el premio a su fidelidad fue tener en sus manos al Verbo encarnado. Y por eso se lo entregó a los ángeles. Es como una continuación de, de lo que sucedió, ¿verdad? Porque, ¿por qué iba a estar un ángel allí si ella era tan pura y eso el mismo eslabón? Y, y yo digo, bueno, ese es un gran premio. No sé si tienen la la misma idea, ¿verdad? Pero eh, los ángeles pudieron estar allí cuando también después le van a decir a los pastores, también es otra consecuencia de la fidelidad de los que se quedaron. Y probablemente ese ángel que los recibió tuvo que ser uno de los que estuvo bien involucrado en aquel momento, cuando en la batalla el ángel empieza a dar exhortaciones, digamos, ¿verdad? Para que se quedaran. Y por eso se quedaron unos. Y por supuesto, pues los que se fueron, ¿verdad? Entonces, em, yo veo en esto lo magnífico que es el Señor, lo justo que es y lo misericordioso que fue con los ángeles, porque yo decía antes, ¿por qué no les dio oportunidad? Y a nosotros sí, aunque la respuesta ya venía cuando el Señor dice que solo con tener a María entre ellos era suficiente premio para su amor de parte de la humanidad. Pero resulta que no fue así, ¿verdad? Resulta que sí le dio otro chance. Que claro, eso pasó en la eternidad. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera revelación de Jesús y la segunda revelación de María? No, no lo sé, ¿verdad? Pero eso quería comentarles. Hay tantas cosas que se pueden decir sobre los ángeles, ¿verdad? Por ejemplo, pues Jesús siempre estuvo con miles y millones de ángeles siempre cerca de él, que iban llevando frente al trono celestial todos los actos que él iba haciendo, todos los actos que él iba haciendo, subían y bajaban, subían y bajaban. Entonces, pues el ángel fue quien le dio el bebé, ¿verdad? El niño Dios a María. Los ángeles son los que en la misa, en la Sagrada Eucaristía, en la misa, llevan todo ese incienso, todos esos actos divinos que nosotros vamos haciendo en ese momento. Los van subiendo al cielo también. Son los que se arrodillan con nosotros a rezar también. Aquí entre nosotros hay una hermanita que tiene un ángel que se dio a conocer con su voz mientras ella rezaba. Entonces hay también pues, otras hermanitas que han escuchado su ángel también en la iglesia, por ejemplo. No saben su nombre, pero sí sucede. O sea, los ángeles están al servicio del hombre. O sea, ese es su para eso ellos fueron creados, son servidores de Dios. Bendito sea Dios por estos conocimientos que nos ha dado a través del libro del cielo y a través de estas lecturas que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Gracias, Lupita. Mercedes. Sí, buenas tardes a todas. Yo quería hacer una observación con algo que le escuché a Betty ahorita. Ella utilizó la palabra sometimiento a la divina voluntad.
nosotros no estamos sometidos a la divina voluntad. Nosotros libre y voluntariamente amamos y deseamos vivir en la divina voluntad. No tenemos, por lo menos yo lo entiendo así. Yo no estoy para nada sometida a la divina voluntad. Al contrario, yo la abrazo, la amo, la deseo, quiero vivir en ella. Simplemente ese pequeño comentario, porque ahorita empezaste haciendo comentarios de lo que pasó la vez anterior, entonces estoy como escuchando, poniendo el oído a las palabras que decimos, ¿verdad? Para entonces reaccionar también en el momento, porque escuché a Betty decir sometimiento a la divina voluntad, y de hecho lo escribí tan pronto lo dijo, porque me estuvo curioso y quería enfatizarlo. Lo otro que quería que me enfatizáramos también o que me explicaran, que quizás muchas personas pueden estarse preguntando, pues sí, hay una parte en la Biblia que dice, nos hiciste inferior a los ángeles. Yo asumo eso como parte del Antiguo Testamento y que obviamente Jesucristo no había venido y no se conocía ninguno de lo que hoy conocemos. Y lo parto desde ese punto de vista, pero no sé si ustedes me puedan explicar un poquito más, porque obviamente eso es algo que no solamente a mí me han cuestionado, sino yo creo que a otras personas también con respecto a esto. Así que un poquito de profundizar y aclarar en eso sería bueno. Gracias. Ciertamente se debe a eso, al Antiguo Testamento, y creo que esta lectura que nos ha dicho Mirta que leamos, la 17:21, nos va a aclarar un poco más esa pregunta, ¿verdad? Y qué interesante que la hayas traído, Mercedes, porque eso es algo a lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Cuando digamos quiénes somos, porque en naturaleza somos más, ¿verdad? Somos materia y somos espíritu. El ángel solo es materia. Y estos conocimientos, por supuesto, el Señor no los había revelado. Así es que El ángel es ellos espíritu. El en el ángel es Antiguo espíritu. Testamento, ¿sí? El ángel es Mir- espíritu. Ajá, sí, ellos solo son espíritu, ¿verdad? Si me equivoqué, disculpen, quise decir eso, que el ángel es espíritu y nosotros somos materia y espíritu, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y entonces, en el Antiguo Testamento se menciona hasta dónde conocían, ¿verdad? Las cosas que no había revelado el Señor no las conocían, y esto lo revela el Señor hasta ahora. Bendito Dios y bueno, bendecidos nosotros por esas revelaciones. Bueno, dos cosas. Primero, no dije el hombre está sometido a la divina voluntad. Dije, los ángeles tenían una misión, hay una prueba. Y tú me corregiste correctamente. Yo dije, estar sometidos a la palabra divina, que es Jesús. Ajá. El estar sometidos quiere decir servir, obedecer, pues hacer todo lo que nuestro Señor Jesús mandara. Y junto con él, la Santísima Virgen María, porque no puede ser Jesús sin la Virgen. Bueno, eso es por un lado. La otra, la parte que dice esta Mechita también, de que el hombre es un poco inferior a los ángeles, no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el versículo no recuerdo si es el 6 o el 7, pero por ahí lo puedes checar, y ahí te lo dice, que es el hombre para que lo hayas hecho un poco inferior a los ángeles, refiriéndose a que Dios nos ama tanto y nos da mucho más que a ellos, nos da autoridad, nos da poder y nos da libertad justamente. Entonces, jamás yo diría que estaríamos sometidos a divina voluntad. Eso es una libertad también, es un amor. Para mí es un amor. El estar en divina voluntad no es porque te obliguen, es porque lo amas, lo quieres, deseas estar ahí. Y bueno,
esas dos cosas. Por el otro lado, quería hacer el primer comentario que se me vino a la mente cuando esta Lupita hablaba de los ángeles y que tú también ciertamente dijiste correctamente, Mirtita, que durante toda su vida los ángeles subían y bajaban con todos los actos de nuestro Señor. Hubo un acto en el que los ángeles, y esto lo leí en un evangelio que tú subiste, que estoy tratando de acordarme cuál es, pero que no es de la Biblia. Hiciste la aclaración, este es el evangelio original, pero aclaro, es apócrifo, no recuerdo cuál fue, honestamente, y yo ahí leí que la segunda vez en que los ángeles estuvieron a punto de rebelarse y no lo hicieron por amor a Cristo y por obediencia al Padre, fue precisamente en la crucifixión de nuestro Señor, cuando ellos querían destruir al hombre y a la tierra. Y sin embargo se detuvieron, pero lloraron tan inmensamente que, que se formaron canales también aquí en la tierra de esas lágrimas. Y sí, recuerdo también la parte de la lágrima de nuestro Padre. Pero bueno, eso es lo que yo quería preguntar. ¿Cómo se llama el Evangelio? Porque lo leí y luego lo perdí. Y me gustaría recuperarlo. Yo quería hacer referencia a que sí está en el Antiguo Testamento y es en Salmos, en el Salmo 8, versículo Exacto, 5. sí, lo estoy buscando Okay. precisamente. Yo lo conozco en Hebreos, pero Sí, bueno, es también. correcto. Hebreos hace mención del Salmo 8, Ajá. 5. Entonces es la referencia, ¿no? Pero bueno, sea el Salmo o sea Hebreos, ahí se ve el gran amor de nuestro Padre Celestial para con el hombre, de la Virgen, de nuestro Señor Jesucristo, vamos, de la Santísima Trinidad y la Virgen para con el hombre, porque aún siendo como dice, un poco inferior que los ángeles, lo hiciste muy superior, ¿no? Entonces, es esa parte tan bella por la cual nuestro Señor Jesucristo también quiso hacerse hombre. El Salmo Ajá. 8 lo que dice lo siguiente. Dice, Uh-huh. Yahvé nuestro Señor, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú asientas tu majestad sobre los cielos, por boca de chiquillos de niños de pecho, cimentas un baluarte frente a tus adversarios, para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán, para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes juntos, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que circulan por las sendas de los mares. Ya ves, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, a lo que se refiere inferior, es apenas inferior a un Dios, lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Quizás es que hay algunas Biblias que tienen unas traducciones que dicen eso y me parece que es latinoamericana y esa traducción está errónea porque el hombre es superior a los ángeles porque es hombre Dios. ¿Ok? Para aclarar esa partecita. Sí, gracias, Mirta. Bueno, yo tengo, con tanto que se está diciendo, la verdad, me estoy perdiendo del enfoque eh, me quedé con una duda al respecto. Yo voy a relacionarme, voy a ir un poquito más hacia atrás al comentario de Lupita y lo que decías tú de acerca de que el ángel le dio a Jesús, o sea, a Jesús, a María en los brazos. Entonces eso me está confundiendo un poco y me está sacando de contexto porque no me queda claro, perdón. ¿Me lo pueden explicar? Porque ya me perdí.
la lectura y la voy a poner aquí en el chat, Marijovi. Ujú. Por favor. Y bien lo Ok. dicen. También otro comentario que iba a hacer, pues sí, es la Strobinger. Cualquiera otra Biblia, la verdad es que el mismo doctor Tomasini ha comentado de que no todas las Biblias, de preferencia las que están escritas antes, como de 1960, o sea, mucho antes, como La no sé cuál, Vulgata. la Vulgata, por ejemplo, la Strobinger. O sea, sí, sí, que son más fieles en la traducción, ¿no? Del origen. Nada más, sí, nada más eso. Y sí, por favor, la duda que me Sí, aclare. ahorita te dejamos saber. Bueno, sí, Marichu. Buenas tardes. Bueno, yo nomás quería, como de lo que entendí, lo que el doctor Tomasini dijo, que nosotros no estamos supeditados a lo que nos dan, sino que podemos crecer, yo digo que por una voluntad libre. Por eso nosotros decidimos en hacer crecer la vida de Dios en nosotros, de acuerdo al conocimiento que Dios nos va revelando, teniendo la gracia por medio de la Sagrada Eucaristía y también leyendo y rumiando por sus verdades divinas en el libro del cielo. O sea, eso como que me llegó a mí, ¿verdad? No sé si esté bien o esté mal. Sí, nuestro crecimiento es ilimitado. Hasta donde Así es. criatura es posible. Depende de nosotros, de nuestra disposición y por supuesto de la historia que Dios ya tiene ya escrita para nosotros. Pero de parte nuestra nosotros podemos llegar hasta donde queramos, porque la vida divina es inmensa. Por lo tanto, nunca vamos a abarcar a Dios, pero podemos vivir su vida hasta donde nos sea posible. Qué belleza, ¿verdad, Marichu? Entonces, Sí. mientras más actos divinos vayas haciendo, la vida divina va creciendo, creciendo y creciendo, y eso te pertenece, y cuando llegues al cielo se te da como propiedad, y esa va a ser tu gloria, pero no solamente para ti, sino que la vas a compartir con todos los bienaventurados del cielo, y aumenta la gloria de Dios también. Así que eso nos va a hacer los ángeles, porque los ángeles no tienen vida divina, nosotros sí tenemos vida divina. Bello, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues leemos entonces. No sé si Lupita ya consiguió la partecita. Sí, la Ok. 441, numeral 2. Aquí la voy a pegar. La leemos, Lupita. Sí, es la 441 del libro de cielo. Y dice, ahora en el momento en que el niñito salió a la luz, yo habría querido volar para tomarlo entre mis brazos, pero los ángeles me lo impidieron diciéndome que le correspondía a la madre el honor de ser la primera en tomarlo. Entonces la Virgen Santísima, como sacudida, ha vuelto en sí y de las manos de un ángel recibió al hijo en sus brazos. Lo estrechó tan fuerte en el arrebato de amor en que se encontraba, que parecía que lo quisiera meter de nuevo en ella. Después, queriendo dar un desahogo a su ardiente amor, lo puso a mamar en sus pechos. Esa parte era. Sí, Es como, muchísimas gracias. es Es como, que me perdí esto después, perdón, y eso es súper importantísimo, porque si no pudieras entender como que salió de la luz y llegó, pero no, es que la referencia real, toda completa, el texto es en el libro 4 del libro de cielo. Allí es donde está y dice, es como si ella quisiera volverlo a meter, salió de ella, pero obviamente ahí estaba al paso en Los Ángeles, estaba un ángel, ¿no? Y ya eso nada más era para mí muy importante aclararlo. Muchísimas gracias. esto, Además, ella estaba en tal éxtasis, ¿verdad? Que, que, que probablemente en el éxtasis, bueno, que me podré imaginar qué cosa fue eso, ¿verdad? y yo me imagino, por ejemplo, un parto normal, la mamá no es la primera que coge el bebé, es quien saca el bebé de la mamá.
La quien doctora. exacto, quien toma el bebé en las manos y se lo entrega a la mamá. Pues en este caso es el cielo mismo quien está tomando ese bebé, ¿verdad? Y ese mensajero pues es el mensajero del cielo que le está entregando el bebé divino y humano a la mamá que salió de dentro de ella. ¡Ay, qué belleza! Pues vamos a leer, ¿sí? 17:21. Gracias. Octubre 30 de 1924. Los ángeles son ángeles porque se han conservado en el acto primero en el cual fueron creados, y del conocer más o menos de la suprema voluntad. Vienen constituidos los diversos coros de ellos. Las penas del amor son las más amargas, las más crueles, más dolorosas que las penas de la pasión. Siento que no puedo confiar a la pluma mis dolorosos secretos, ni expresar en el papel lo que siento en mi martirizado corazón. Ah, sí, no hay martirio que pueda compararse al martirio de la privación de mi dulce Jesús. El mártir es herido y muerto en el cuerpo. En cambio, el martirio de su privación hiere el alma, la lacera en sus más íntimas fibras, y lo que es peor, la mata sin hacerla morir, para golpearla continuamente en el yunque de hierro del dolor y del amor. Y mientras paso adelante de las penas que siento en mi interior, pues son cosas que no puedo decir, quisiera, como una de las más pobres mendigantes, pedir de limosna a todos, a los ángeles, a los santos, a mi reina mamá, a la creación toda, una palabra, una pequeña oración por mí ante Jesús, a fin de que rogado por todos se pueda mover a compasión de la pequeña hija de su querer y hacerla volver del duro exilio en el cual me encuentro. Entonces estaba pensando entre mí acerca de lo que había pasado en mi mente. Es decir, que en vez de Jesús me parecía como si tuviera a mi ángel junto a mí y me decía entre mí, ¿y por qué el ángel y no Jesús? En ese momento me sentí mover en mi interior a Jesús y me dijo, hija mía, ¿quieres saber tú por qué los ángeles son tales? ¿Por qué se han conservado bellos y puros como salieron de mis manos? Porque se han mantenido siempre firmes en el acto primero en el cual fueron creados. Y por lo tanto, estando en aquel acto primero de su existencia, están en el acto único de mi voluntad, que no conociendo sucesión de actos, no se cambia, ni crece, ni decrece, y contiene en sí todos los bienes posibles e imaginables. Y los ángeles, conservándose en el acto único de mi voluntad, en el cual los hice salir a la luz, se mantienen inmutables, bellos y puros. Nada han perdido de su primaria existencia, y toda su felicidad es el mantenerse voluntariamente en el acto único de mi voluntad. Todo encuentran en el círculo de mi querer y no quieren para hacerse felices, sino lo que les suministra mi voluntad. ¿Y sabes tú por qué hay diferentes coros de ángeles, uno superior a otro? Están aquellos más cercanos a mi trono. ¿Y sabes por qué? Porque mi voluntad, a quien ha manifestado un acto solo de mi voluntad, y a quien por dos, a quien por tres, y a quien por 7. Y en cada cosa del acto que mi voluntad manifestaba, demás se volvían superiores a los demás, y se volvían más capaces y más dignos de estar cercanos a mi trono.
Así que por cuanto más mi voluntad se manifiesta, en ella se conservan, tanto más quedan elevados, embellecidos, felices y superiores a los demás. Mira entonces cómo todo está en mi voluntad, en el saberse conservar sin jamás salir en ella misma voluntad de la cual han salido, y del conocer el más y el menos de mi suprema voluntad. Vienen constituidos los diversos coros de los ángeles, sus distintas bellezas, los diversos oficios, la jerarquía celeste. Si tú supieras qué significa conocer de más mi voluntad, hacer un acto de más en ella, conservarse, obrar en esa mi voluntad es conocida, donde viene constituida el oficio, la belleza, la superioridad de cada criatura, o cómo apreciarías de más los diversos conocimientos que te he manifestado sobre mi voluntad. Un conocimiento de más sobre mi voluntad, el ya eleva, al alma a tal altura sublime que los mismos ángeles quedan estupefactos y raptados y me confiesan incesantemente: Santo, santo, santo. ¿Lo podemos Mi dejar un voluntad momentito ahí? Lo podemos Sí. dejar un momentito ahí porque la lectura es larga para poder comentar un poquito, ¿verdad? ¿Qué pudimos comprender de esta primera partecita? Si lo aplicamos a nosotros, por ejemplo, ¿verdad? No, A más conocimientos, como que más rango, por decirlo de alguna forma, tendríamos, más elevados estaríamos, para resumirlo así. Puede ser. Sí, claro que sí. Ahora, también habla de que ellos están sumamente felices porque se han mantenido firmes en ese primer acto. Y eso le sucederá también al alma que viva en la divina voluntad, que vive en ese acto único de Dios, se mantiene firme. Pero ¿qué pasa? Que en el caso nuestro, pues seguimos creciendo y creciendo y creciendo en vida divina. En el caso de los ángeles, lo que se les dio, esa extensión de conocimiento, es lo que se les da y ya no se les da nada más. Y ellos se mantienen firmes voluntariamente en esa extensión de conocimiento. Ellos son, vamos, tienen una capacidad en cuanto a la ciencia infusa que se le da de ese conocimiento grandísimo, grandísimo, infinito. Pero en el caso nuestro, no es solamente esa extensión de conocimiento, sino que no tenemos un límite de extensión de conocimiento. Eso depende de nosotros. No sé lo que ustedes piensen. Y según los ángeles tienen coros de ángeles, también nosotros más adelante lo vamos a leer, también los hijos de la divina voluntad, que son los hijos de nuestra Santísima Madre, de la Reina del Cielo, también ella va a tener un coro de hijos. Va a tener 9 coros de hijos también. No sé si en esta lectura es que lo dice, si no, en otro momento la podemos leer. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, ¿cómo más altura sublime? Hasta lo que Lupita escribió, ¿cómo vamos a tener más altura? No entiendo, ¿cómo más altura sublime? Altura sublime, ¿quién dijo yo? Lupita Ah. puso ahorita, Ok, vamos a preguntarle. Pues más altura sublime la vamos a tener si tenemos más actos y más conocimientos. Lo dice aquí la lectura. Les voy a leer el parrafito. Después del párrafo que dice: si tú supieras qué significa conocer de más mi voluntad, hacer un acto de más en ella, conservarse, obrar en esa mi voluntad conocida. O sea, nos está diciendo las dos cosas, ¿verdad? El conocer y hacer un acto, obrar, donde viene constituido el oficio, la belleza,
la superioridad de cada criatura. ¿Cómo apreciarías de más los diversos conocimientos que te he manifestado sobre mi voluntad? Y aquí viene el parrafito. Un conocimiento de más sobre mi voluntad eleva al alma a tal altura sublime que los mismos ángeles quedan estupefactos y raptados y me confiesan incesantemente, santo, santo, santo. Y si la pregunta es que cómo se obtiene la altura sublime, allí lo está diciendo, por los conocimientos. Y los actos, ¿verdad? Mientras más actos Sí, se hacen. sí, pero ese parrafito creo que solo habla de los conocimientos. Ajá, cierto, sí. Un conocimiento de más. El parrafito dice, un conocimiento de más lo eleva el alma a una altura sublime. Ahora, con los actos, imagínense qué altura sublime, ser doblemente sublime, ¿verdad? O sea, ¿cómo estamos en la altura sublime? Por los actos y los conocimientos. Lo mismo que los ángeles, solo que los ángeles ya nos dijeron, ¿verdad? Desde el video, de que los ángeles, el conocimiento es grande, pero no creciente. Y nosotros podemos crecer hasta donde criatura pueda contener, dicen. A ellos se les da el conocimiento, ¿verdad? Y se quedan ahí. A nosotros se nos da el Sí, sí, conocimiento y podemos ir creciendo en ese conocimiento. Y de hecho, esa altura sublime, fíjate que esa que dijo Olguita es tan importante y qué bueno que tú lo acabas de decir, Lupita, porque eso tiene que ver, los conocimientos tienen que ver con las lecturas del libro del cielo. Si no leemos, ¿cómo vamos a conocer? Imposible. Y si no conocemos, pues nos vamos a quedar chiquititos espiritualmente, no vamos a crecer en vida divina, ¿verdad? Así que todo está como unido una cosa con la otra. Gracias, Lupita. Sí, María Ovi. Sí, yo nada más, bueno, quería ver esta parte, que sería algo así, o lo que me deja ver es como que es lo mismo que dice Jesús a lo largo del libro del cielo también, que se va ensanchando, va haciendo más grande en nuestra alma, ¿no? Igual así, por eso lo mismo que hay en Los Ángeles, igual nada más que ahora en este caso sería para nosotros nuestra alma, ¿no? Lo que sería, por eso dice que llega a una altura sublime, porque entre más crece, Jesús la va ensanchando, la va ensanchando, la va agrandando el alma, ¿no? ¿Sí? Así es. Ahora también hay una partecita que podemos tomar en cuenta también, que es la gula espiritual. Si Dios no nos ha dado, si Dios no nos ha dado ese conocimiento, porque vamos a seguir indagando y buscando? Y no, es que cuando Él nos quiere dar algo, Él nos da la materia, o sea, el material, lo importante para que podamos comprender esa verdad divina. Entonces, es importante que no queramos saber ni querer más de lo que se nos ha dado. Él nos va a ir dando de acuerdo a nuestra disposición. Eso es trabajo de Él. El trabajo nuestro es recibirlo, aceptarlo, rumiarlo, hacerlo vida y devolverlo, ¿verdad? En correspondencia. Qué belleza, ¿verdad? Yo lo entendía así como que a mayor conocimiento, bueno, sí, a mayor conocimiento, más cerca de Dios, y pues por eso uno va creciendo más espiritualmente, ¿no? Sí, pero todo es iniciativa de Dios. El primer movimiento siempre es de Dios. Por eso Sí. es que hay muchas veces nosotros queremos conocer más de lo que se nos quiere dar, porque Dios es el que sabe lo que nosotros podemos comprender. Él nos conoce porque Él nos creó, pero a veces nosotros nos empeñamos en querer conocer más allá, como Eva, por ejemplo. A ella se le dio unos conocimientos, igual que a Adán, tenían la ciencia infusa, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Que ella quiso conocer más, algo que Dios no le había revelado.
Y entonces ahí entramos nosotros también en esa parte, ¿verdad? Sí. Gracias, Mary. A ti también. Bueno, pues seguimos a ver si terminamos esta lectura. Bueno, mi voluntad se manifiesta y llama de la nada las cosas y forma los seres. Se manifiesta y embellece. Se manifiesta y eleva más en alto. Se manifiesta y engrandece más la vida divina en la criatura. Se manifiesta y en ellas forma los portentos nuevos y nunca conocidos. Así que por las tantas cosas que te he manifestado de mi voluntad, puedes comprender lo que quiero hacer de ti y cómo te amo y cómo tu vida debe ser una cadena de actos continuos hechos en mi voluntad. Si la criatura como el ángel no saliera jamás del acto primero en el cual mi voluntad la hizo salir a la luz, ¿qué orden y qué portentos no se deberían ver sobre la tierra? Por eso, hija mía, no salgas jamás de tu principio, en el cual mi voluntad te creó, y tu acto primero sea siempre mi voluntad. Después de esto, con el pensamiento, me he puesto junto a mi Jesús en el huerto de Getsemaní. Le pedía que me hiciera penetrar en aquel amor con el cual tanto me amó. Y mi Jesús, moviéndose de nuevo en el fondo de mi interior, me ha dicho: hija mía, entra en mi amor, no salgas jamás, corre junto a él o detente en mí mismo. Amor para comprender bien cuánto he amado a la criatura. Todo es amor en mí hacia ella. La divinidad, al crear a esta criatura, se propuso amarla siempre. Así que en cada cosa, de dentro y fuera de ella, debía correr hacia ella con un continuo e incesante nuevo acto de amor. Por lo tanto, puedo decir que en cada pensamiento, mirada, palabra, respiro, latido y en todo lo demás de la criatura, corre un acto de amor eterno. Pero si la divinidad se propuso el amarla siempre y en cada cosa a esta criatura, era porque quería recibir en cada cosa la correspondencia del nuevo e incesante amor de la criatura. Quería dar amor para recibir amor y quería amar para ser amada. Pero no fue así. La criatura no solo no quiso mantener el compás del amor, ni responder al eco del amor de su creador, sino que rechazó este amor, lo desconoció y lo ofendió. Ante esta afrenta, la divinidad no se detuvo, sino que continuó su nuevo e incesante amor hacia la criatura, y como la criatura no lo recibía, quedaban llenos cielos y tierra esperando a quien debía tomar este amor para tener en ella la correspondencia. Porque Dios, cuando decide y propone, todos los eventos en contrario no lo cambian, sino que permanece inmutable en su inmutabilidad. He aquí por qué, pasando a otro exceso de amor, vine yo, el Verbo del Padre, a la tierra, y tomando una humanidad, recogí en mí todo este amor que llenaba el cielo y tierra para corresponder a la divinidad con tanto amor por cuanto había dado y debía dar a las criaturas, y me constituí amor de cada uno de los pensamientos, de cada mirada, de cada palabra, latido, movimiento y paso de cada una de las criaturas. Por esto mi humanidad fue trabajada, aún en su más pequeña fibra, por las manos del eterno amor
de mi Padre Celestial, para darme capacidad de poder encerrar todo el amor que la divinidad quería dar a las criaturas, para darle el amor de todas y constituirme en amor de cada uno de los actos de criatura. Así que cada pensamiento tuyo está coronado por mis incesantes actos de amor. No hay cosa en ti o fuera de ti que no esté circundada por mis repetidos actos de amor. Por eso mi humanidad en este huerto gime, se afana, agoniza, se siente triturada bajo el peso de tanto amor, porque amo y no soy correspondido. Las penas del amor son las más amargas, las más crueles, son penas sin piedad, más dolorosas que mi misma pasión. Oh, si me amaran, el peso de tanto amor se volvería ligero, porque el amor correspondido queda apagado y satisfecho en el amor mismo de quien amo. Pero no correspondido llega a la locura, delira y se siente correspondido con un acto de muerte por aquel amor que de él salió. Mira, entonces, cómo fue mucho más amarga y dolorosa la pasión de mi amor, porque si en mi pasión fue una sola la muerte que me dieron, en cambio en la pasión del amor, tantas muertes me hicieron sufrir por cuantos actos de amor salieron de mí. No fui por ellos correspondido, y no fui por ellos correspondido. Por eso ven tú, hija mía, a corresponderme a tanto amor. En mi voluntad encontrarás como en acto todo este amor. Haz lo tuyo, constitúyete junto conmigo amor de cada acto de criatura para darme correspondencia del amor de todos. Fiat. Qué catequesis, ¿verdad? Qué catequesis de su pasión. Qué catequesis cuando Él nos dice, entra en mi amor, no salgas jamás, corre junto a Él. Hazte amor, hazte tú misma, tu mismo amor en mí. Y después nos dice, ¿verdad?, qué es lo que le sucedió en el huerto de Getsemaní. Todas esas muertes que Él tuvo que recibir, ¿verdad? Esas muertes que eran delirios de amor que Él tenía, pero que al salir, pues salían sin vida. ¿Por qué? Porque la criatura no le correspondió en amor. Esa es la locura de amor de un Dios que muere para resucitarnos en Él. Justamente ese amor de nuestro Señor que llegó hasta a todo el sufrimiento, dolor, y que jamás fue para negarse o para decir no quiero. Siempre obediente, siempre fiel, siempre firme, siempre, es que no sé cómo usar la palabra. Bueno, Él mismo se humilló, dice la Escritura, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, todo por amor al hombre, por amor al Padre, por obediencia. Y yo creo que aquí en esa parte del amor, Él nos está poniendo ejemplo de cómo amar. También oía en algún audio del doctor que decía que eso era el amor, dar la vida por el otro, no precisamente que te estés matando, sino el muchas veces orar por esa persona, el escucharla, el acompañarla, el ser parte de ella. Y en cierta parte yo pensaba, ay, pues uno se vuelve como un ángel de estas personas, pero más que ángel, ¿verdad? Más que ángel, estás llevando a Jesús a esa persona y a esa persona a Jesús. Gracias, Martita. Sí, a ti también. Y recordar, ¿verdad?, que en ese huerto de Getsemaní Él toma la pasión de la divina voluntad sobre sí mismo, sobre su humanidad.
ese sufrimiento tan grande, la divinidad, de la divina voluntad, por no ser recibida y aceptada, ¿verdad? Por las criaturas. Él tomó ese sufrimiento en su humanidad. Y el alma que vive en la divina voluntad va a hacer exactamente lo mismo. Va a hacer exactamente lo mismo. Va a tomar sobre sí ese sufrimiento, esa pasión de la divina voluntad, porque esa alma está unida a Jesús y es otro Jesús. Sí, Lupita. Yo quería destacar que aquí el Señor nos está diciendo cómo actuó Él y que así quiere que actuemos nosotros. Y, y cómo actuó Él es tan, que no encuentro la palabra, tan, tan grande, es no decir casi nada, pero yo quisiera que nos detuviéramos en el párrafo donde dice, he aquí, ¿por qué pasando a otro exceso de amor? Vine yo, y no dice vine yo Jesús, dice vine yo, verbo del Padre a la tierra, y tomando una humanidad, recogí en mí todo este amor que llenaba cielo y tierra para corresponder a la divinidad con tanto amor por cuanto había dado y debía dar a la criatura. Y el siguiente párrafo dice, por esto mi humanidad fue trabajada aún en su más pequeña fibra por las manos del eterno amor de mi Padre Celestial. Entendería yo que me está diciendo, esa vida hipostática no se puede separar. Por eso es la raya cuando dice hombre guión Dios, no dice hombre y Dios, porque es ese verbo eterno encarnado y así nos quiere a nosotros. Y dice, por eso mi humanidad fue trabajada aún en la más pequeña fibra por las manos del eterno amor del Padre Celestial. Entendería yo que en, en digamos, en eco, mi humanidad, yo, Guadalupe, seré trabajada hasta en la más pequeña fibra por las manos del eterno amor y así darme capacidad para poder encerrar todo el amor que la divinidad quería dar a las criaturas. Y todavía dice más, ¿verdad? No hay cosa en ti o fuera de ti, le dice a Luisa, y lo entendería para mí, que no está circundada por mis repetidos actos de amor. Por eso mi humanidad en el huerto gimió, ¿verdad? Porque se sintió no correspondido. Pero lo que entendería yo es que esa, esa vida que Él quiere tener en mí es un reflejo, digamos, de esa vida que tuvo, que tuvo Él y es así como esa divinidad actuando en esa humanidad como también quiere de mí. Eso es lo que quería compartir. Eso está bello, Lupita. Y tomando eso que acabas de decir, él tomando, ¿verdad? Esa humanidad, como dice esa lectura, que recogí en mí todo este amor que llenaba cielo y tierra para corresponder. O sea, cada acto divino que el alma hace en la divina voluntad es una correspondencia de amor que se le está dando al Padre, ¿verdad? A través del Hijo. Y esa alma está recibiendo también la semejanza de Jesús. Esa alma está haciendo que, como dice más abajito en la lectura, que Él desahogue su amor y sienta que su amor queda apagado, ya lo sacó todo, la criatura lo recibe, lo hace suyo
lo mastica y se lo devuelve en esa correspondencia de amor, y su amor queda apagado, ya lo dio todo, ¿verdad? Y queda satisfecho porque la criatura lo ha amado como él quiere ser amado. Nada más que decir, ¿verdad? Sí, Mercedes. Qué hermoso, de verdad que fue mucho más amarga y dolorosa la pasión de mi amor, porque no fue una sola la muerte que me dieron. Fueron tantas muertes por cuantos tantos actos fuera de la voluntad divina el hombre hacía. Y por todo eso él reparaba. Y es lo mismo, como dijimos ahorita, que cada alma que quiere vivir en la divina voluntad, pues debe ser. Esa es parte de la tarea, de las muchas tareas, porque tenemos muchas tareas. Y qué hermoso lo que ahorita manifestó Lupita, porque el libro de cielo se puede entender mejor en virtud de conocer verdaderamente qué significa ser hombre, rayita, Dios. Porque eso está en el catecismo, esa es la finalidad última, eso es a lo que tenemos que aspirar. Entonces, siendo lo más clave, lo más importante en el marco del conocimiento de Dios y de lo que debemos llegar a ser, pues nos hemos quedado cortos. O sea, ustedes me perdonan, pero yo a veces lo interiorizo en mi interior, o sea, valga la redundancia, porque yo siempre me quedaba con ese, hay algo más. O sea, no estoy llegando a lo máximo. Y cuando descubro y leo el libro de cielo, yo digo, aquí está, aquí lo vemos claro, como que se necesita, es más, se necesita estos escritos, definitivamente. Y los de María Valtorta se necesitan también, porque es como que te ayuda a verlo todo tan claro y comprender tantas cosas. Yo personalmente, había muchos pasajes de la Sagrada Escritura y de las mismas palabras que decía el Señor, que yo no las comprendía, ni aun con las homilías, en lo que decían los sacerdotes, no sé. No. Y con Libro de Cielo y leyendo María Valtorta, yo digo, pero qué maravilla. Esto aquí como que está encajando las piezas de rompecabezas que yo no podía encajar. Ahí las estoy encajando completamente. Sigamos pidiendo el reino de la divina voluntad para todos, ¿verdad? Principalmente para los sacerdotes, que sabemos que están, pues muchos están abriendo su corazón a querer aprender sobre el libro de cielo. ¿Por qué? Porque ya la iglesia ha dicho sí, está muy bien, que sigan leyendo. Y entonces muchos de ellos se han abierto a esa búsqueda, a ese conocimiento. Así que sigamos, ¿verdad?, pidiendo el reino para ellos. Y mientras tanto, pues nosotros seguimos leyendo el libro de cielo y seguimos aprendiendo estas verdades divinas y junto con Jesús reparándolo, honrando al Padre, reparándolo a Él para la mayor gloria del cielo, ¿verdad? Así que vamos a seguir adelante, Marijovi. Ay, bueno, pues yo, la verdad es que yo leyendo un poquito lo de la última lectura también veo cómo es tan grande. Es que si conocieran incluso los mismos sacerdotes de cómo es de grande el amor de Dios, bueno, lo que representa, esto si lo conocieran, simplemente esto, donde Jesús dice todo lo que el Padre Celestial trabajó su humanidad para contener en él todo el amor de todas las criaturas que todas deberían darle. Dices, ay Dios, mucho es en ver todo lo que nos falta por reparar a Cristo. Está recibiendo muchísimos sacrilegios, muchos. Entonces es eso, básicamente. De nosotros depende, mis hermanos, que sean
que muchos se abran a estos conocimientos. Y no es meramente, ¿verdad?, hablando de lo que pasa ni nada de eso, sino es hablando con Jesús, hablándole a Jesús, teniendo esta conversación en todo momento con Jesús y con nuestra Santísima Madre, reparándole a ellos, ¿verdad? Dándole el honor que ellos quieren recibir, dándole esa correspondencia de amor, ya que Él ha desahogado ese amor en nosotros, pues ahora nosotros debemos entonces apagar ese amor, como dice esa lectura. Así que depende de nosotros que sean muchos los que se conviertan y los que se abran a predicar el reino de la divina voluntad. Vamos a dejarlo hasta aquí. Le voy a dar la palabra a Marichu, pero no vamos a leer la próxima lectura. Lo que voy a hacer es que le voy a poner el video donde el doctor lee esa lectura, la 1725, y entonces siempre digo, podemos leer con el doctor, porque así entonces él la va explicando y vamos entonces comprendiendo mejor la lectura, ¿ok? Sí, Marichu. Sí, lo que pasa es que en las 24 horas de la pasión del amor fue la que más hizo sufrir a nuestro Señor Jesucristo, porque su Padre dice allí que lo hizo hasta las fibras más íntimas de su cuerpo, ¿verdad? Y también que no nomás eran látigos de fuego, corona de fuego, o sea, fue la más, ¿cómo se dice? Cruenta. Ajá, de ahí por eso lo hizo sudar sangre. La pasión de la divina voluntad en él, en su interior. Por su interior. Por cada acto, desde el primer hombre hasta el último hombre, él lo tuvo que vivir en él, rehacerlo en él y entregar lo hecho por él. Y ese es el llamado, eso es lo que Jesús nos está proponiendo a nosotros, que hagamos junto con él, que no lo dejemos solo, que lo acompañemos en ese eslabón con Luisa. Qué bueno que trajiste ese pensamiento, sí, porque es importante. La pasión de nuestro Señor no la debemos de dejar nunca de la mano. Debemos estar en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para irnos entonces voy a ponerle el himno del Santo, 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 y entonces ya nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Santo, santo es el Señor, hosana en el cielo, que todos estemos como los santos en el cielo, ¿verdad?, de rodillas, alabando y bendiciendo a nuestro Señor día y noche, en cada segundo, en cada hora, y pidiendo a gritos,
con los mismos gemidos del Espíritu Santo, que venga tu reino, así como es en el cielo, que sea en la tierra. Fiat.